Existe un versículo en la Biblia que hace temblar a Satanás, un pasaje que, cuando se comprende y se aplica correctamente, desmonta por completo sus estrategias y lo deja impotente ante el creyente. Durante siglos, el enemigo ha trabajado para que los cristianos no perciban el poder transformador contenido en estas palabras inspiradas por Dios. Para entender el versículo que Satanás tanto odia, primero debemos comprender esta guerra espiritual. No es como en las películas, con manifestaciones dramáticas constantes. La batalla más intensa ocurre en la mente, las emociones y la voluntad humana. Desde Edén, el adversario usa la misma estrategia: sembrar dudas sobre la palabra de Dios. ¿Recuerdas la primera pregunta de Satanás? En Génesis 3, versículo 1. ¿De veras Dios les dijo eso? Esta táctica continúa hasta hoy, cuestionando lo que Dios habló e intentando convencernos de que su palabra no es confiable. El libro de Job nos da una visión de los bastidores espirituales. Ahí vemos a Satanás presentándose ante Dios, pidiendo permiso para probar al siervo fiel. Esto revela que, a pesar de su rebelión, el enemigo está sujeto a la autoridad divina. No puede hacer lo que desea sin límite. Jesús enfrentó tentaciones directas del enemigo después de 40 días de ayuno. Es interesante que él no usó su poder divino para derrotar al tentador. Empleó la misma arma que está disponible para nosotros, la palabra de Dios. La batalla espiritual afecta tu salud, tus relaciones, tus finanzas, tu paz mental y tu conexión con Dios. Pedro advierte: sean sobrios y manténganse vigilantes. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5, versículo 8. Muchos creyentes viven derrotados no por falta de amor a Dios, sino por desconocer las tácticas del enemigo y las armas espirituales. Pablo escribió: para que Satanás no saque ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus intenciones. 2 Corintios 2, versículo 11. El principal campo de batalla es la mente. Pablo escribe: las armas con las que luchamos no son humanas. Por el contrario, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. 2 Corintios 10, versículos 4 a 5. Estas fortalezas son sistemas de pensamiento, creencias falsas y mentiras instaladas en nuestra mente. Pueden ser traumas, mentiras sobre nosotros mismos o filosofías mundanas que hemos absorbido. Cada fortaleza sirve como base de operaciones para el enemigo en nuestra vida. La batalla también ocurre en las emociones. El miedo se usa con frecuencia para paralizar al pueblo de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1, versículo 7. La ira desenfrenada puede abrir puertas a la influencia maligna. Si se enojan, no pequen. No dejen que se ponga el sol estando aún enojados, ni den lugar al diablo. Efesios 4, versículos 26 a 27. Nuestra voluntad, nuestras decisiones diarias, es otro campo de batalla. El enemigo busca influir nuestras elecciones a través de tentaciones, ofreciendo atajos a la voluntad de Dios. Jesús fue tentado precisamente en estas áreas en el desierto. Las relaciones interpersonales también son un blanco constante. La división entre creyentes a menudo es resultado de manipulación espiritual. Pablo nos exhorta a conservar la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. La buena noticia: no estamos solos en esta batalla. Contamos con el Espíritu Santo morando en nosotros. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4, versículo 4. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia es nuestra garantía de victoria final. En Efesios 6, Pablo detalla nuestra armadura espiritual: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado de la prontitud, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, la palabra de Dios, nuestro enfoque principal. Casi todo el equipamiento mencionado es defensivo,
Solo un elemento es tanto defensivo como ofensivo: la espada. Nuestra estrategia principal no es atacar, sino resistir. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Santiago 4, versículo 7. Nuestra visión de esta batalla debe forjarse en la certeza de la victoria final. Apocalipsis 12 describe la guerra en los cielos, declarando que Satanás y sus ángeles no tenían fuerzas para vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Conocer esta realidad espiritual debe llevarnos a la vigilancia y la confianza, no al miedo. El Dios de toda gracia nos restaurará, confirmará, fortalecerá y establecerá. La consciencia de la batalla debe acercarnos a Dios, no obsesionarnos con el enemigo. Para enfrentar eficazmente a un adversario, necesitamos conocer sus tácticas. La Biblia no nos deja a oscuras sobre las estrategias de Satanás. 2 Corintios 2, versículo 11, dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Veamos algunas de las principales armas en su arsenal. La primera y más antigua estrategia es la mentira. Jesús declaró en Juan 8, versículo 44, «Él ha sido homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su propia lengua, porque es mentiroso y padre de mentira». Satanás distorsiona la verdad, mezcla mentiras con verdades parciales y siembra dudas sobre el carácter y la palabra de Dios. En el jardín del Edén, cuestionó: ¿de veras Dios les dijo eso? Seguido por: ciertamente no morirán. Desde entonces, sigue usando esta táctica para hacernos dudar de lo que Dios realmente dijo y de su bondad. La acusación es otra arma poderosa. El nombre Satanás significa acusador o adversario. Apocalipsis 12, versículo 10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Acusa a los creyentes ante Dios, como hizo con Job, y de manera más devastadora nos acusa en nuestra propia conciencia, generando culpa, vergüenza y condenación. Muchos cristianos viven paralizados por acusaciones internas que confunden con la convicción del Espíritu Santo. Hay una diferencia fundamental. La convicción del Espíritu nos lleva al arrepentimiento y la restauración. La acusación del enemigo nos mantiene atrapados en la culpa y la vergüenza. El miedo es otra herramienta eficaz. 2 Timoteo 1, versículo 7, declara que Dios no nos dio un espíritu de temor. Cuando vivimos dominados por el miedo, operamos fuera del espíritu que Dios nos ha dado. El miedo paraliza, impide la fe y nos mantiene en cautiverio espiritual. El desánimo y la falta de valor son tácticas sutiles pero efectivas. Nehemías enfrentó esto mientras reconstruía los muros de Jerusalén. Los enemigos primero intentaron detener físicamente la obra, pero cuando no lo lograron, recurrieron a desanimar a los constructores. Las fuerzas de los cargadores desfallecen y hay mucho escombro. No podremos reedificar la muralla. Nehemías 4, versículo 10. La división y los conflictos interpersonales son estrategias antiguas. Pablo advierte en Efesios 4, versículos 26 a 27, «No den lugar al diablo». El contexto de este pasaje habla precisamente de las relaciones en la Iglesia. La unidad entre los creyentes es poderosamente efectiva contra el reino de las tinieblas. Por eso, el enemigo trabaja incansablemente para crear divisiones. La distracción es una táctica más sutil. En Lucas 10, Marta estaba preocupada y turbada con muchas cosas, mientras María escogió la mejor parte. Satanás frecuentemente usa cosas buenas para distraernos de las mejores, manteniéndonos demasiado ocupados para orar, estudiar la palabra o cultivar la comunión con Dios. El orgullo fue el pecado original de Satanás. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen su caída motivada por el orgullo. No sorprende que use la misma tentación contra nosotros. El orgullo nos hace autosuficientes, independientes de Dios y vulnerables a caer, como advierte Proverbios 16, versículo 18. El orgullo precede a la destrucción, el espíritu altivo a la caída. La tentación dirigida es una táctica personalizada,
El enemigo observa nuestras vulnerabilidades y adapta sus tentaciones a nuestros puntos débiles específicos. Lo que me tienta a mí puede no afectarte a ti, y viceversa. Conoce nuestras inclinaciones y debilidades mediante una observación paciente. La desesperación y la falta de esperanza son armas terribles. Cuando Elías huyó de Jezabel, cayó en un profundo desánimo, deseando incluso la muerte. 1 Reyes 19. El enemigo quiere convencernos de que nuestra situación es irremediable, de que Dios nos abandonó, de que no hay salida. La religiosidad vacía también forma parte de su arsenal. Jesús confrontó a los fariseos acusándolos de anular la palabra de Dios con sus tradiciones. Marcos 7. El enemigo con frecuencia sustituye la relación genuina con Dios por rituales vacíos y un legalismo estéril. La Biblia advierte sobre falsos maestros y falsos enseñanzas, otra estrategia de Satanás. 2 Pedro 2, versículo 1 alerta: hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes. Doctrinas distorsionadas y herejías se usan para desviar a los creyentes de la verdad. La presión social y la persecución se han usado a lo largo de la historia. Desde Daniel enfrentando la prohibición de orar, hasta los cristianos primitivos sufriendo martirio, el enemigo utiliza la presión externa para intentar silenciar la fe. Quizá su estrategia más eficaz sea la sutileza. 2 Corintios 11, versículo 14, dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Rara vez se presenta de manera obviamente maligna, disfraza sus tácticas como aparentemente buenas, razonables o incluso espirituales. Ante todo este arsenal, Dios nos ha dado armas eficaces. En particular, hay un versículo que cuando se comprende y se aplica, desmantela por completo estas estrategias del enemigo. El versículo que Satanás más odia cuando lo conoces y lo utilizas. Veámoslo ahora. El versículo que hace temblar a Satanás. Llegamos ahora al corazón de nuestra revelación. El versículo que hace temblar a Satanás. En Efesios 6, versículo 17, Pablo revela: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No es solo otra pieza de la armadura espiritual, es el único arma ofensiva mencionada en el arsenal del cristiano. Mientras las demás piezas protegen, la espada del Espíritu permite contraatacar. El término griego usado aquí para palabra es rema, no únicamente la palabra escrita, logos, sino la palabra viva, hablada, específica para un momento y situación. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó esta misma arma. Ante cada tentación respondió: está escrito, citando la escritura aplicable a esa situación. No discutió con Satanás, no argumentó filosóficamente ni trató de razonar. Simplemente empuñó la espada del Espíritu. La analogía de la espada no es casual. En tiempos de Pablo, la espada romana, gladius, era un arma de corto alcance, usada en combate cuerpo a cuerpo. Esto nos enseña que la batalla espiritual a menudo sucede de cerca, en las situaciones cotidianas, en nuestros pensamientos íntimos, en nuestras emociones personales. La palabra de Dios es eficaz precisamente en este campo de batalla. Hebreos 4, versículo 12, amplía esta revelación. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta descripción refuerza el poder penetrante de la palabra, alcanza lo más íntimo del ser, distinguiendo lo que es alma, emociones, mente, voluntad, de lo que es espíritu. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, ocurre algo sobrenatural. Isaías 55, versículo 11 afirma: así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con el propósito para el cual la envié. La palabra pronunciada realiza el propósito divino. Por eso Satanás odia tanto cuando conoces, entiendes y declaras Efesios 6, versículo 17.
sabe que no tiene defensa contra la palabra viva de Dios aplicada correctamente. Este versículo expone el único arma contra la cual no tiene protección ni respuesta efectiva. La espada del Espíritu no actúa como amuleto o conjuro. No es la mera repetición de palabras lo que produce resultado, sino la fe activa en la verdad que ellas contienen. Cuando declaramos la palabra comprendiendo su significado y aplicación, el Espíritu Santo la energiza en nuestra boca. Jesús enseñó este principio en Juan 6, versículo 63. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios porta el mismo aliento divino, la misma energía creativa que formó el universo cuando Dios dijo: «Sea la luz». Pablo comprendía esto profundamente. En Romanos 1, versículo 16 declara: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen». El Evangelio, el mensaje de la palabra, no solo contiene poder, sino que es poder en sí mismo. Cuando Pablo instruye «tomen la espada del Espíritu», usa un lenguaje activo. No es algo que se recibe de forma pasiva, sino que debemos empuñarla deliberadamente. Esto implica conocer la Escritura, meditar en ella, memorizarla y aplicarla a las situaciones específicas. El salmista entendió esto cuando escribió: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Salmos 119, versículo 11. La palabra interiorizada se convierte en defensa contra el pecado y las estrategias del enemigo. La espada del Espíritu es eficaz porque representa la autoridad misma de Dios. Después de su resurrección, Jesús declaró: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra». Mateo 28, versículo 18. Cuando declaramos la palabra en su nombre, operamos bajo esa misma autoridad. Observa que Pablo no dice que la espada sea simplemente conocimiento bíblico, específicamente la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se trata de la palabra energizada por el Espíritu. Podemos tener un conocimiento extenso de la Biblia, pero sin la operación del Espíritu se vuelve letra muerta, no una espada viva. Precisamente esta conexión entre la palabra y el Espíritu es la que más teme Satanás. Puede enfrentarse a la religiosidad vacía e incluso al conocimiento bíblico sin poder, pero se queda indefenso ante la palabra proclamada con fe y en el poder del Espíritu. Esta revelación, que tenemos acceso a la misma arma que Jesús usó para derrotar al tentador, es revolucionaria para la vida cristiana. No estamos indefensos ni limitados a estrategias defensivas. Podemos resistir activamente, contraatacar y avanzar contra las fortalezas del enemigo. Ahora exploraremos exactamente por qué este versículo aterroriza tanto al enemigo y cómo ha trabajado arduamente para que los cristianos no comprendan ni utilicen de manera efectiva esta arma poderosa disponible para cada hijo de Dios. ¿Por qué este versículo aterroriza al reino de las tinieblas? ¿Por qué Efesios 6, versículo 17, causa tanto pavor en el reino de las tinieblas? La respuesta está en las múltiples formas en que este versículo, cuando se comprende y aplica, desbarata por completo las estrategias del enemigo. En primer lugar, la espada del Espíritu expone las mentiras de Satanás. Jesús declaró en Juan 8, versículo 32, «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». El enemigo opera a través de mentiras y engaños. Cuando confrontamos sus falsedades con la verdad bíblica, sus armas pierden poder inmediatamente. Imagina un cuarto oscuro donde no puedes ver los peligros a tu alrededor. Ahora imagina encender una luz potente en ese cuarto. De repente, todo se hace visible. La palabra de Dios funciona así en el reino espiritual. El Salmo 119, versículo 105 declara: «Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero». Esta iluminación espiritual revela las trampas, los fosos y las emboscadas que el enemigo preparó. La espada del Espíritu también neutraliza las acusaciones del adversario. Cuando Satanás nos acusa, y se le llama el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12, versículo 10, la palabra de Dios ofrece la respuesta perfecta. Romanos 8, versículo 1, proclama:
Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Esta verdad, cuando se cree y se declara, silencia las acusaciones más feroces. Otra razón del terror del enemigo es que la espada del Espíritu es la misma arma que Jesús usó para derrotarlo en el desierto. Cuando confrontamos a Satanás con «está escrito», seguimos el modelo de nuestro Señor, usando la estrategia que lo dejó sin respuesta en ese histórico enfrentamiento. La espada también destruye fortalezas mentales. 2 Corintios 10, versículos 4 a 5, aclara que nuestras armas tienen poder divino para demoler fortalezas, sistemas de pensamiento y creencias falsas que el enemigo levanta en nuestra mente. La palabra aplicada sistemáticamente deshace esas estructuras, liberando la mente para alinearse con la verdad de Dios. Quizá lo que más aterroriza al enemigo sea el hecho de que la espada del Espíritu no está reservada solo para líderes espirituales o cristianos experimentados. Está disponible para todo hijo de Dios, desde el nuevo convertido hasta el creyente más maduro. Cualquier persona que conozca y aplique la palabra con fe tiene acceso a este poder extraordinario. Apocalipsis 12, versículo 11, revela otra dimensión importante. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Observa la combinación: la sangre de Jesús, base de nuestra redención, y la palabra de nuestro testimonio, la verdad declarada. Esta fórmula de victoria espiritual ha atemorizado al reino de las tinieblas por siglos. La espada del Espíritu también restaura la autoridad que el ser humano perdió en la caída. En Edén, Adán y Eva tenían dominio sobre toda la creación. Tras la caída, esa autoridad quedó comprometida. Jesús, el último Adán, restauró esa autoridad y ahora, mediante la palabra proclamada en su nombre, ejercemos una autoridad espiritual que Satanás no puede impugnar. Cuando usamos la espada del Espíritu, no nos limitamos a nuestras propias fuerzas o capacidades. Zacarías 4, versículo 6 enfatiza: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos». Operamos en la fuerza sobrenatural del Espíritu Santo, ante la cual ninguna fuerza demoníaca puede prevalecer. Isaías 54, versículo 17 promete: «Ningún arma forjada contra ti prosperará, y tú refutarás toda lengua que te acuse». ¿Cómo refutamos acusaciones? Con la verdad de la palabra, la espada del Espíritu, que desenmascara las mentiras y declara nuestra posición en Cristo. El enemigo también teme Efesios 6, versículo 17, porque este versículo revela que la batalla no es física, sino espiritual. Muchos creyentes desperdician energía luchando en el plano natural contra problemas de origen espiritual. La espada del Espíritu nos dirige al campo de batalla real. Otro motivo de terror para Satanás es que la espada del Espíritu estremece su reino de manera única. En Mateo 4, Jesús no se limitó a resistir las tentaciones personales, estableció un precedente de cómo derrotar al enemigo, precedente que todos los creyentes pueden seguir. Cada vez que un cristiano empuña eficazmente la espada del Espíritu, el reino de las tinieblas sufre otra derrota. La espada también nos vincula directamente a la autoridad de Cristo. Lucas 10, versículo 19 registra las palabras de Jesús: «Miren, les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño». Esa autoridad se ejerce principalmente mediante la palabra declarada con fe. Satanás tiembla cuando los cristianos descubren que la palabra no es solo un libro de reglas o un manual de instrucciones, sino un arma viva, una extensión de la propia autoridad de Dios. Cuando comprendemos que al declarar «está escrito», invocamos la misma autoridad ante la cual Satanás tuvo que retroceder en el desierto, entendemos por qué él se esfuerza tanto para mantenernos ignorantes de este poder. Hebreos 4, versículo 12 describe la palabra de Dios como «más cortante que cualquier espada de dos filos». Esta descripción no es casual. Una espada de dos filos corta en ambas direcciones,
en el avance y en la retirada. De igual modo, la espada del Espíritu mencionada en Efesios 6, versículo 17, funciona tanto de forma defensiva como ofensiva en la batalla espiritual. La dimensión defensiva y ofensiva de la espada. Defensivamente, la palabra de Dios es nuestro escudo frente a los ataques del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó la Escritura como defensa. Cada vez que Satanás lo atacaba, él respondía: «Está escrito». Mateo 4. Jesús no argumentó, no teorizó ni filosofó, simplemente aplicó la verdad específica de las Escrituras a esa situación. El salmista entendió esta función defensiva cuando escribió: «En mi corazón he atesorado tus palabras, para no pecar contra ti». Salmos 119, versículo 11. La palabra interiorizada se convierte en un muro protector contra el pecado y contra las trampas del enemigo. Cuando nos enfrentamos a pensamientos de condenación, Romanos 8, versículo 1 nos defiende: «Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús». Cuando el miedo nos ataca, 2 Timoteo 1, versículo 7, constituye un escudo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Contra la tentación de rendirnos, Gálatas 6, versículo 9 nos protege. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Para cada ataque del enemigo, existe una defensa específica en la palabra de Dios. Sin embargo, la espada del Espíritu no es solo defensiva, también es un arma ofensiva. Jesús no se limitó a resistir al diablo, lo derrotó de forma decisiva usando la palabra. Después de la tercera tentación, la Biblia registra: «Entonces el diablo lo dejó». Mateo 4, versículo 11. Esta dimensión ofensiva nos permite derribar fortalezas, como explica Pablo en 2 Corintios 10, versículos 4 a 5. Las armas con las que luchamos no son de este mundo. Destruimos argumentos y toda altivez que se opone al conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mientras que, defensivamente, protegemos nuestra mente de ataques, ofensivamente avanzamos contra los sistemas de pensamiento ya establecidos, destruyéndolos y reemplazándolos con la verdad divina. Este proceso de renovación de la mente, descrito en Romanos 12, versículo 2, es tanto defensivo como ofensivo. El poder ofensivo de la palabra también se manifiesta en la intercesión. Cuando oramos las Escrituras sobre situaciones o personas, empuñamos la espada del Espíritu contra las fortalezas espirituales que las mantienen cautivas. Isaías 55, versículo 11, promete que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Apocalipsis 19, versículo 15, nos muestra una imagen poderosa de Jesús regresando como guerrero, y de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Esta espada representa la palabra de Dios en su función ofensiva, estableciendo el reino divino y derrotando toda oposición. En Efesios 6, versículo 18, justo después de mencionar la espada del Espíritu, Pablo agrega: «Oren en el Espíritu en todo momento, con toda oración y ruego». Hay una conexión vital entre la espada del Espíritu y la oración en el Espíritu. Cuando oramos conforme a la palabra, potenciamos su poder ofensivo. La espada también opera en la dimensión profética. Cuando declaramos las promesas de Dios sobre situaciones que parecen imposibles, estamos usando la espada de forma ofensiva, estableciendo la voluntad divina ante circunstancias adversas. Ezequiel 37 ilustra esto cuando Dios ordena al profeta que profetice vida sobre huesos secos, una declaración ofensiva de la palabra contra la muerte. Cuando usamos la espada de forma defensiva, mantenemos nuestra posición. Cuando la usamos de forma ofensiva, expandimos el reino de Dios. Ambas dimensiones son esenciales en la batalla espiritual. Muchos creyentes dominan el aspecto defensivo, pero descuidan el ofensivo, limitándose a resistir sin avanzar. Jesús enseñó este equilibrio.
En Mateo 16, versículo 18 declaró: «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Las puertas son estructuras defensivas. Esta imagen muestra a la iglesia a la ofensiva, avanzando contra las defensas del infierno, no solo resistiendo pasivamente. En Juan 10, versículo 10, Jesús contrasta la intención del enemigo. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, con su propio propósito. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este contraste ilustra los aspectos defensivo y ofensivo de nuestra batalla. Nos defendemos contra el robo, la muerte y la destrucción, mientras avanzamos en la plenitud de vida que ofrece Cristo. La doble dimensión de la espada, defensiva y ofensiva, explica por qué Satanás odia tanto que comprendamos y apliquemos Efesios 6, versículo 17. Esta revelación no solo nos protege de sus ataques, sino que nos capacita para avanzar contra su reino, liberando cautivos y estableciendo el dominio de Cristo. Jesús, el modelo supremo de cómo usar la espada. Jesucristo no solo enseñó sobre el poder de la palabra, sino que demostró su uso perfecto. Él es el modelo supremo de cómo empuñar la espada del Espíritu. En Juan 1, versículo 14 leemos: «El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Jesús es la palabra misma encarnada, la manifestación perfecta de la verdad de Dios. Desde su infancia, Jesús mostró una comprensión extraordinaria de las Escrituras. A los 12 años, sorprendió a los maestros en el templo con su entendimiento. Lucas 2, versículo 47. Durante su ministerio, citaba frecuentemente el Antiguo Testamento, siempre con precisión y aplicación perfecta. El ejemplo más destacado del uso de la espada por parte de Jesús ocurrió durante las tentaciones en el desierto. Mateo 4. Después de 40 días de ayuno, en un estado de extrema vulnerabilidad física, Jesús enfrentó 3 tentaciones directas de Satanás. En cada caso, respondió simplemente: «Está escrito», seguido de la escritura específica para la situación. Lo que hace tan poderoso este ejemplo es que Jesús, siendo Dios encarnado, podría haber respondido de innumerables maneras. Podría haber hecho milagros, invocado ángeles o simplemente ordenado a Satanás que se marchara. Sin embargo, escogió usar la misma arma disponible para todo creyente, la palabra de Dios. En la primera tentación, Satanás atacó la identidad de Jesús. «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús respondió citando Deuteronomio 8, versículo 3. «No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios». No solo resistió la tentación física, sino que afirmó la primacía de la palabra sobre las necesidades materiales. En la segunda tentación, Satanás intentó manipular la Escritura, citando el Salmo 90 y uno fuera de contexto. Jesús respondió con Deuteronomio 6, versículo 16, «No pongas a prueba al Señor tu Dios». Este ejemplo es crucial. Muestra que no basta con conocer la Escritura superficialmente, debemos entender su contexto y su aplicación correcta. En la tercera tentación, Satanás ofreció un atajo al dominio mundial, evitando el camino de la cruz. Jesús replicó con Deuteronomio 6, versículo 13, «Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él». Aquí, Jesús demostró que la palabra establece prioridades correctas, rechazando pactar con el mal, aunque aparente ofrecer grandes beneficios. Después de este enfrentamiento, Mateo 4, versículo 11 registra: «Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron para servirle». La victoria fue total, lograda únicamente a través de la palabra aplicada con fe. Durante su ministerio terrenal, Jesús siguió demostrando el poder de la palabra. Cuando expulsaba demonios, a menudo bastaba con una orden verbal. En Marcos 1, versículo 25 ordenó: «Cállate y sal de él». El resultado fue inmediato. No necesitó rituales elaborados ni fórmulas complicadas, sino solo la palabra dicha con autoridad. En Lucas 4, versículo 32, leemos que la gente se maravillaba de su enseñanza, porque su mensaje tenía autoridad.
Esa autoridad no provenía de la elocuencia ni de técnicas retóricas, sino de la armonía perfecta entre su vida y la verdad que proclamaba. No solo conocía la palabra, vivía la palabra. Jesús también usó la palabra para corregir interpretaciones religiosas distorsionadas. Repetidamente decía: «Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo», Mateo 5. No contradecía la Escritura, sino que restauraba su sentido original, removiendo capas de tradiciones humanas que oscurecían la verdad divina. Incluso en la cruz, Jesús continuó empuñando la espada del Espíritu. Sus últimas palabras fueron, en su mayoría, citas de las Escrituras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?», Mateo 27, versículo 46. Es una cita directa del Salmo 22. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Lucas 23, versículo 46, proviene del Salmo 31. Tras su resurrección, en el camino a Emaús, Jesús usó las Escrituras para explicar todo lo que se refería a él, comenzando por Moisés y todos los profetas. Lucas 24, versículo 27. Aún glorificado, basó su enseñanza en la palabra. Jesús demostró que la palabra no es solo información, sino transformación. Juan 17, versículo 17, recoge su oración: «Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad». La palabra, aplicada por el Espíritu, produce santificación, una transformación progresiva a la imagen de Cristo. Tal vez el aspecto más impresionante del modelo de Jesús sea la integración perfecta entre su vida y la palabra. No había contradicción entre lo que enseñaba y cómo vivía. Él encarnaba de manera perfecta la verdad que proclamaba, siendo la palabra viva en forma humana. Ejemplos bíblicos de la eficacia de la espada. Las Escrituras abundan en ejemplos de hombres y mujeres que lograron victorias extraordinarias aplicando el principio de la espada del Espíritu. Estos ejemplos prueban que el poder de la palabra no se limitaba a Jesús, sino que está disponible para todos los que la usan con fe. David, siendo aún joven pastor, enfrentó al gigante Goliat con una confianza sorprendente. ¿Qué le dio esa seguridad? En 1 Samuel 17, versículo 45, declara: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». David no confiaba en armas convencionales, sino en la palabra del Señor que prometía protección y victoria al pueblo del pacto. Años antes, Josué lideró a Israel en la conquista de Jericó con una estrategia aparentemente absurda desde el punto de vista militar: marchar alrededor de la ciudad y tocar trompetas. Esa victoria extraordinaria vino de la obediencia a la palabra específica que Dios le dio. Josué 6, versículo 2 registra: «El Señor dijo a Josué: Mira, he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros». Josué actuó basándose en esa palabra, no en las circunstancias visibles. Daniel y sus amigos, cautivos en Babilonia, rehusaron contaminarse con la comida del rey porque la palabra de Dios prohibía ciertos alimentos. En Daniel 1, versículo 8 leemos: «Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía». Esa decisión basada en la palabra resultó en sabiduría, revelación e influencia extraordinarias en la corte babilónica. Cuando Nehemías dirigió la reconstrucción de los muros de Jerusalén, enfrentó una oposición feroz. Su respuesta en Nehemías 6, versículo 9, fue ejemplar: «Entonces oré: Ahora, oh Dios, fortalece mis manos». Él combinó la oración con la acción basada en las promesas divinas, logrando terminar la obra en solo 52 días. Esther arriesgó su propia vida para salvar a su pueblo, inspirada por el principio bíblico de la responsabilidad colectiva. Cuando su primo Mardoqueo la desafió con las palabras: «¿Quién sabe si no has llegado al reino precisamente para un momento como este?». Esther 4, versículo 14. Ella respondió con fe y valentía, basadas en la providencia divina revelada en las Escrituras. En el Nuevo Testamento, Esteban enfrentó un tribunal hostil con una exposición magistral de la Escritura,
trazando la historia de la redención desde Abraham hasta Cristo. Hechos 7. Incluso cuando lo apedreaban, sus últimas palabras hicieron eco de las de Jesús en la cruz. Perdona a sus verdugos, fundamentado en el ejemplo y la enseñanza del Señor. Pablo y Silas, encarcelados injustamente en Filipos, alrededor de la medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. Hechos 16, versículo 25. Esos himnos incluían con toda probabilidad salmos, la palabra de Dios en forma de cántico. Esta declaración de la palabra resultó en una liberación sobrenatural y en la conversión del carcelero y su familia. La iglesia primitiva, enfrentando persecución en Jerusalén, oró citando el Salmo 2. Hechos 4, versículos 25 a 26. El resultado fue extraordinario. Después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valor. Hechos 4, versículo 31. Juan, exiliado en Patmos, perseveró a través de tribulaciones apoyándose en la palabra. El Apocalipsis inicia con esta declaración: Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía y hacen caso de lo que en ella está escrito. Apocalipsis 1, versículo 3. Incluso en un aislamiento extremo, la palabra sustentó su esperanza y visión. Santiago en su epístola exhorta a los creyentes a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1, versículo 25, ilustrando cómo la aplicación práctica de la palabra produce transformación y victoria en las circunstancias cotidianas. Pedro, enfrentando el reto de permanecer fiel en medio de una creciente persecución, anima a los creyentes con estas palabras: Ustedes han nacido de nuevo, no de una simiente perecedera, sino de una imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece. Primera Pedro 1, versículo 23. La permanencia de la palabra garantiza la permanencia de nuestra fe. Incluso en generaciones posteriores a la era bíblica, vemos este patrón continuar. Policarpo, discípulo del apóstol Juan, enfrentó el martirio declarando su confianza en las promesas de las Escrituras. Agustín de Hipona encontró transformación a través de Romanos 13, versículo 14. Martín Lutero redescubrió el Evangelio de la Gracia en Romanos 1, versículo 17. Estos ejemplos ilustran un principio crucial. La espada del Espíritu no se reserva para supercristianos o líderes espirituales. Está al alcance de todo creyente que, como estos héroes de la fe, decide aplicarla en su vida diaria y en circunstancias concretas. ¿Cómo empuñar la espada del Espíritu en la vida diaria? Conocer el poder de la espada del Espíritu es solo el primer paso. La verdadera transformación sucede cuando aplicamos este conocimiento en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos empuñar eficazmente esta arma poderosa? Primero, entendamos que la espada no funciona automáticamente. Pablo dijo que debemos tomar la espada del Espíritu. Efesios 6, versículo 17. Un lenguaje activo que implica decisión y esfuerzo deliberado. La Biblia en la estantería no protege a nadie. Necesitamos internalizar y aplicar sus verdades. El proceso comienza con la lectura regular y constante. Josué 1, versículo 8 instruye: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Observa la secuencia: lectura, meditación, obediencia, éxito. La meditación bíblica difiere fundamentalmente de la meditación oriental. No implica vaciar la mente, sino llenarla con la palabra, reflexionando profundamente en su significado y aplicación. El Salmo 1 describe al justo como aquel que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. La memorización es otra disciplina crucial. El salmista declaró: En mi corazón he atesorado tus palabras, para no pecar contra ti. Salmos 119, versículo 11. Cuando la palabra está almacenada en nuestro corazón, el Espíritu Santo puede traerla a nuestra mente en el momento exacto de necesidad, como sucedió con Jesús en el desierto. Para memorizar con eficacia,
Empieza con versículos que sean relevantes para tus luchas personales. Si batallas contra el miedo, memoriza 2 Timoteo 1, versículo 7. Si luchas con pensamientos impuros, memoriza Filipenses 4, versículo 8. Si tu desafío es la preocupación, memoriza Filipenses 4, versículos 6 a 7. Declara la palabra en voz alta. Hay un poder especial en la proclamación audible de las Escrituras. Romanos 10, versículo 17 afirma: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Oír la palabra, incluso pronunciada por nosotros mismos, fortalece la fe. Jesús demostró este principio en el desierto. No solo pensó en las Escrituras, las declaró directamente a Satanás. Esta práctica, frecuentemente llamada confesión, homología en griego que significa decir lo mismo que Dios, alinea nuestras palabras con la verdad divina. Aplica la palabra de manera específica. Cuando Jesús fue tentado, no citó versículos aleatorios, sino aquellos precisamente aplicables a la situación. Esto requiere un conocimiento amplio de la Escritura y sensibilidad al Espíritu Santo para discernir qué espada blandir en cada circunstancia. Una estrategia práctica es identificar mentiras específicas que crees y reemplazarlas con la verdad correspondiente. Si piensas, Dios está decepcionado conmigo, contraataca con Romanos 8, versículo 1. Si crees, no puedo resistir esta tentación, empuña 1 Corintios 10, versículo 13. Ora la palabra. Cuando incorporamos la Escritura en nuestras oraciones, básicamente le devolvemos a Dios sus propias promesas. Isaías 43, versículo 26, registra a Dios diciendo: Hazme recordar, entremos juntos a juicio. Habla tú para justificarte. Orar la palabra es argumentar basándonos en las promesas divinas. Forma grupos de estudio bíblico, donde la Escritura no solo se discuta intelectualmente, sino que se aplique de manera personal. Proverbios 27, versículo 17 dice: Como el hierro se afila con el hierro, así un hombre afila a otro. Compartir cómo la palabra opera en nuestras vidas inspira aplicaciones creativas y fomenta la perseverancia. Usa la tecnología moderna como aliada. Las aplicaciones bíblicas ofrecen recordatorios regulares de la Escritura, facilitan la memorización y permiten el acceso a la palabra en cualquier lugar. Las versiones en audio de la Biblia permiten absorber la Escritura incluso mientras nos desplazamos o realizamos tareas rutinarias. Practica el baño bíblico, una inmersión intencional y prolongada en la palabra. Así como el té necesita permanecer en agua caliente para soltar su sabor y propiedades, necesitamos permitir que la palabra nos impregne por completo para liberar su poder transformador. Enfrenta tentaciones específicas con versículos específicos. Si sabes que ciertas situaciones desencadenan comportamientos negativos, prepárate de antemano con la palabra apropiada. Jesús no esperó a ser tentado para aprender la Escritura. Él ya estaba preparado. Combina la palabra con la adoración. Cantar himnos y cánticos basados en la Escritura potencia su impacto. Pablo exhorta en Colosenses 3, versículo 16, que la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, enseñándose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría, y cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Por último, recuerda que la espada debe usarse con amor. El conocimiento bíblico sin amor se convierte en un legalismo estéril. Pablo advierte en 1 Corintios 13, versículo 2. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, pero no tengo amor, nada soy. La aplicación diaria de la espada del Espíritu transforma gradualmente nuestra mente, alinea nuestro corazón con Dios y fortalece nuestra voluntad contra la tentación. En el próximo y último capítulo, veremos las promesas específicas de victoria para quienes aprenden a blandir esta arma extraordinaria. Promesas de victoria para quienes usan la espada del Espíritu. La Biblia está llena de promesas para aquellos que hacen de la palabra de Dios su arma principal en la batalla espiritual. Estas promesas no son simples posibilidades,
Son garantías divinas para quienes aprenden a empuñar la espada del Espíritu. Josué 1, versículo 8 promete: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito». Observa la garantía absoluta. El éxito y la prosperidad, en un sentido amplio, no solo material, están asegurados para quien vive conforme a la palabra. El Salmo 1 compara a la persona que se deleita en la ley del Señor con un árbol plantado a la orilla de corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Esta imagen poderosa ilustra estabilidad, productividad y victoria constante en cada temporada de la vida. El mismo Jesús prometió en Juan 8, versículo 32, «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». La liberación de patrones destructivos, adicciones, traumas y mentiras viene a través del conocimiento práctico de la verdad. No solo una información intelectual, sino una verdad experimentada y aplicada. En Juan 15, versículo 7, Jesús declara: «Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá». El poder de la oración está directamente relacionado con la permanencia de la palabra en nosotros. Cuando oramos alineados con la Escritura, oramos según la voluntad de Dios. Santiago 1, versículo 25 promete: «Pero el que fija la mirada en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no como un oidor que olvida, sino como un hacedor que hace, ese será bienaventurado en lo que hace». Observa la promesa de felicidad, bienaventuranza, vinculada a la práctica constante de la palabra. Pablo asegura en Romanos 8, versículo 37 que «En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Esa superación no se basa en fuerza humana, sino en la aplicación de las verdades reveladas en la palabra, por el poder del Espíritu. El salmista declara en Salmos 119, versículo 165, «Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar». En tiempos de turbulencia, la palabra ofrece una paz que trasciende las circunstancias y una estabilidad que supera los obstáculos. Isaías 40, versículo 8 asegura: «La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre». En un mundo lleno de cambios e incertidumbre, la palabra permanece inmutable, un ancla segura para nuestra alma en cualquier tempestad. Jesús prometió en Mateo 7, versículos 24 a 25, que quien oye sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Esa estabilidad inquebrantable en medio de las tormentas de la vida proviene de la aplicación práctica de la palabra. Hebreos 4, versículo 12, no solo describe la palabra como viva y eficaz, sino que revela que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este discernimiento sobrenatural es una promesa para quien se alimenta regularmente de la Escritura, la capacidad de distinguir entre verdad y error, incluso en cuestiones muy sutiles. Juan declara en 1 Juan 2, versículo 14, «Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno». Observa la conexión directa. La fuerza espiritual y la victoria sobre el enemigo provienen de la permanencia de la palabra en nosotros. Esta victoria no significa ausencia de luchas ni garantía de una vida libre de problemas. Sin embargo, significa que en cada batalla contamos con el arma definitiva, la que usó el mismo Jesús, la que Satanás más teme, la que penetra más allá de las apariencias y establece la verdad de Dios. La promesa final y más gloriosa se encuentra en 2 Corintios 3, versículo 18. Y todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él
a medida que somos transformados a su gloria. A medida que contemplamos la palabra, somos transformados poco a poco a la semejanza de Cristo, la victoria suprema en la vida cristiana. Cuando comprendes y aplicas el poder de la espada del Espíritu mencionada en Efesios 6, versículo 17, accedes al mismo poder que Jesús usó en el desierto, que los apóstoles utilizaron para transformar el mundo, y que a lo largo de los siglos los santos han empleado para vencer batallas aparentemente imposibles. Este es el versículo que Satanás odia, porque sabe que cuando lo comprendes y lo aplicas, sus estrategias quedan completamente expuestas y derrotadas. No es de extrañar que se esfuerce tanto en mantener a los cristianos ignorantes de este poder, demasiado distraídos para estudiar la palabra o demasiado superficiales para aplicarla en profundidad. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás enfrentando las batallas espirituales con armas inadecuadas o empuñarás cada día la espada del Espíritu, llegando a ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó? Si este contenido ha bendecido tu vida, no te lo quedes para ti. Comparte este video con alguien que necesite esta revelación. Deja tu comentario abajo contando cómo la palabra de Dios ha sido espada en tus batallas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos estudios bíblicos reveladores. La victoria que Jesús conquistó está disponible para ti hoy a través de la espada del Espíritu. Dios te bendiga abundantemente.